me llamo Erika y hoy os voy a hablar un poco de cómo es vivir con trastorno límite de la personalidad, depresión y ansiedad. Para los que no me conozcáis, pues hola. Hice un vídeo en mi Instagram hace un tiempo hablando sobre el bullying y de todo lo que me conllevó esa experiencia tan desastrosa y horrible, y comenté un poco por encima lo que estaba viviendo. Pues hoy, en un vídeo más detallado, quiero que sepáis cómo es vivir con TLP, que es trastorno límite de la personalidad o trastorno de intensidad emocional, y cómo es la vida con una persona con este trastorno. Bien, vamos a comenzar por el principio. Yo era una niña totalmente normal, con una infancia completamente normal, feliz, con padres presentes, y todo empezó en el instituto, cuando ya llegué a primero de la ESO. Bueno, ya sabéis cómo es la ESO, es un lugar terrible porque creo que se empieza muy jóvenes en la ESO, hay un cambio brutal de nivel, de experiencias, de amigos y... ¿cómo decirlo? A mí el cambio de nivel no me sorprendió porque yo era bastante de la media, lista, como lo queráis llamar. Y bueno, pues hasta ahí todo normal. Lo peor es cuando tuve que hacer amistades. Pues bien, tenía un grupo de amiguitas que lo veo ahora con retrospectiva y eran más malas. Eran unas niñas muy malas. Nos llevábamos bien porque estábamos unidas, siempre hacíamos los grupos juntos, pero claro, ahora lo veo y eso como se portaban súper mal conmigo, se metían conmigo, incluso me insultaban a veces. Entonces, primero de la ESO, a pesar de eso, nunca mejor dicho, fue completamente normal. Llegó segundo de la ESO y fue cuando empezaron los problemas. La clase me dejaba de lado porque yo era la lista, o eso pensaban ellos. Me metía en el baño en la hora del recreo porque mis amigas me dejaban de lado o se metían conmigo. Y me acuerdo que pasaba los 15 minutos de la hora del recreo, los dos tiempos, en el baño comiendo porque es que no tenía amigas. Era horrible. Luego, en esa época, debido al bullying que sufría, empecé con anorexia. Porque claro, yo estaba un poco más rellenita, te pesaba 70 kilos. Con unos 70 kilos con unos 70, o sea, ya ves tú lo rellenita que podía estar, pero claro, se metían conmigo. Entonces empecé con anorexia. Me acuerdo que ese verano me pusieron los aparatos, los brackets, y utilizaba esa excusa para dejar de comer. Bien, llegó tercero de la ESO y fui a una ginecóloga porque no me bajaba la regla. Tenía muchos problemas con la regla, tenía muchos dolores de ovario, lo normal a esa edad, y fue una ginecóloga. Y me acuerdo que esa ginecóloga, muy amable ella, me llamó gorda. Y claro, es normal que si una niña tiene un poco de sobrepeso le digas que haga ejercicio. Pero no era la forma de decirlo. Y más por lo que estaba pasando. Que no lo sabía nadie. Pero tú a una niña no le puedes decir de esa forma
eso, como lo estabas diciendo, le puedes decir, bueno, estás un poco pasada de peso, te vendría bien hacer ejercicio. Las formas no eran las adecuadas. Y empecé con bulimia. Ese mismo año, en tercero de la ESO. Llegué a pesar 52 kilos y la verdad es que estaba muy mal porque cada vez los compañeros eran peores. Ahora me río porque no queda de otra, porque ya lo he superado y lo miro y me entran ganas de coger a esa Erika de 15 años y abrazarla y decirle que todo irá bien, pero no va a ir todo bien. Comencé a autolesionarme. No voy a decir dónde porque no quiero que esto se difunda, pero comencé a autolesionarme porque me sentía muy mal conmigo misma. Me sentía mal con mi cuerpo, me sentía mal con mis amistades, me sentía mal con mi familia porque no me entendían en ese momento, porque no sabían lo que estaba pasando yo. Yo no le contaba a mi madre, oye, mamá, me están haciendo esto en el colegio. Pero aún así, vivan las madres que todo lo saben, mi madre se daba cuenta de que algo pasaba. Y aún así, iba cada semana al instituto a decir, oye, ¿qué está pasando con mi hija? Porque algo le está pasando y no me lo quiere contar. Y los profesores, obviamente, como siempre pasa, nunca veían nada. Por eso de esa época tengo más tirria a los profesores porque son los encargados de cuidar a los niños, de guiarles y de asegurarse de que todo está bien. Y que un alumno esté sufriendo bullying y que no lo vean, me rompe el corazón, de verdad, porque es algo que sí que se ve, es algo que sí que se siente, porque sientes como ese niño está solo, sientes como ese niño no tiene amigos, sientes como ese niño le baja las notas. Es algo que sí que se puede ver desde dentro, pero los profesores no lo quieren ver. Y de ahí mi cierto rintintín hacia los profesores de aquella época. De hecho, años más tarde fui a dar una charla y se enteraron de todo lo que estaba pasando en ese momento y se sintieron súper mal, pero, tío, lo estabas viendo y no hiciste nada. Así que es algo muy complicado. Luego terminé la ESO, fue el día más feliz de mi vida, el día de mi graduación, porque por fin se acababa, o eso creía yo, el bullying. Creía mal. Empecé un ciclo de gerocultora y continuó. Hice una amiga que también resultó ser un poco pizza y pasé por lo mismo, otra vez. Entonces ahí mi madre sí que ya era más consciente de todo lo que había pasado y me animaba a ir a clase, me ayudaba muchísimo con mis sentimientos, cómo me sentía, pero aún así estaba pasando por la anorexia, estaba pasando por la bulimia, estaba pasando por las autolesiones. Era un momento de mi vida en el que estaba colapsando. Entonces llegó un día que para mí fue el peor día de mi vida, que es que se murió mi perro. Para muchos puede que solo sea un perro, pero para mí me salvó la vida en tantas ocasiones que me intenté suicidar. Porque sí, me intenté suicidar. Y se murió envenenado y fue un evento tan traumático, tan horrible, que había yo perdido mi apoyo, mi ancla para estar aquí, para seguir.
Y desde ese momento empecé con muchísima ansiedad. Tenía ataques de ansiedad, tenía mucho dolor en el pecho, me costaba respirar. Iba al médico porque le decía a mi madre, mamá, me cuesta respirar, no puedo respirar. Me llevaba al médico y decían que era del asma, pero era ansiedad. Entonces termino el curso, también un momento muy guay, y empiezo a salir con un chico. Este tema me incomoda muchísimo porque es un tema súper delicado que muchas se podrán ver reflejadas. Era una relación normal al principio, pero luego vi cosas que no eran tan normales. Me empezó a controlar, me empezó a menospreciar, hasta que un día me levantó la mano. Me levantó la mano y lo dejé, pero luego volvimos, porque, claro, me quería y ¿qué os voy a contar? Entonces me volvió a levantar la mano una segunda y una tercera vez y no podía más. Estaba en un momento crítico de mi vida, estaba en un momento de colapso mental, lo dejé a ese chico y me acuerdo ese día que fuimos con mi familia al Parc Samà, aquí en Cambrils, que es como un parque natural muy bonito, donde hay animales, ciervos, pájaros, tortugas, de todo. Es muy bonito, os recomiendo ir, se está en Cambrils. Y volviendo al tema, me acuerdo que ese día yo llevaba un ataque de ansiedad a punto de explotar y me acuerdo que le dije a mi madre, mamá, creo que necesito ayuda, creo que necesito ir al psicólogo porque no me encuentro bien. Y mi madre dijo, vale, pues vamos a buscarte un psicólogo. Bueno, pues por la seguridad social tardaban 3 meses y mi madre se dio cuenta de que yo no tenía 3 meses. Entonces fuimos a uno privado. Entré yo sola porque ya era mayor de edad, ya tenía los 18 años y le conté todo lo que me había pasado. Entonces el psiquiatra, que era un psiquiatra, dijo, vale, esto lo tiene que saber tu madre porque es tu responsable, vives en su casa y lo tiene que saber. Yo no quería que lo supiera, yo no quería que supiera por todo lo que había pasado. Entonces mi madre subió, el psiquiatra le contó todo lo que había pasado, que yo tenía depresión en ese momento, que tenía ansiedad, oficialmente tenía depresión y ansiedad. Y al volver a casa, mis padres, no sé, acababan de creer todo lo que me había ocurrido. Y fue un momento muy duro para ellos, sobre todo para ellos, porque que tu hija esté sufriendo es, creo que, lo peor para un padre o una madre, porque siempre vas a querer protegerles, pero en esos momentos no puedes. Entonces mi madre se puso a llorar como nunca antes había llorado, que lo entiendo, pobrecita. Y bueno, pasaron los 3-4 meses y empecé a ir al psicólogo. Al cabo de un par de meses de estar yendo al psicólogo, me diagnosticaron trastorno límite de la personalidad. ¿Qué es el trastorno límite de la personalidad? Vale. Es como si tuvieras una lavadora en la cabeza de emociones. Una lavadora de emociones en la cabeza.
En un momento puedes sentir alegría, pero alegría extrema, y en otro momento puedes estar en lo más profundo de un pozo. Eso es el TLP a grandes rasgos. Entonces ahí entendí muchas cosas de las que me pasaban, de los ataques de ira que tenía, los momentos de vacío tan profundo que sentía, y la verdad es que fue un alivio ese diagnóstico, pero también fue un punto de inflexión, porque mi vida había cambiado totalmente. Muchas de las cosas no las podía hacer porque me producía tal ansiedad que tenía que parar, respirar, o me daba un ataque de ansiedad simplemente por ir sola a pasear o ir sola al banco. Me daba tal ansiedad que le tenía que decir a mi madre, no puedo, me está dando un ataque de ansiedad. Entonces ahí cambió mi vida para siempre. A día de hoy todavía sigo teniendo estos episodios de no poder ir sola a ningún sitio porque me produce mucha ansiedad. Siempre tengo que estar acompañada de alguien. No puedo trabajar porque las relaciones con la gente hace que mis niveles de ansiedad se disparen. No, con la medicación que llevo, que tomo mucha medicación, no estoy concentrada. Si me das una orden, mi cerebro no la recibe bien y no la entiendo. Entonces, son muchas cosas que impiden que pueda hacer una vida normal. Entonces, lo que quiero transmitir con este vídeo es que vivir con una enfermedad como es la depresión, la ansiedad, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno de la conducta alimentaria, no es algo fácil. Ni para ti, ni para las personas con las que estás rodeado. Es... ¿cómo decirlo? No me sale la palabra. Es que tampoco sé muy bien qué decir en estos casos, porque simplemente la persona que está viendo esto, si tiene alguno de estas enfermedades, que pida ayuda, porque es muy importante saber que no estás solo, ya que a veces tu familia no te entiende o no sabe por lo que estás pasando. Un psicólogo o una psicóloga sí que lo va a saber, o incluso puedes conocer gente en la consulta que también está pasando por lo mismo. Entonces, quiero finalizar aquí el vídeo contando más o menos lo que ha sido mi vida y cómo llegué a tener estas enfermedades. Y decir sobre todo que no estás sola ni estás solo, y que siempre vas a tener alguien, un perro, un pájaro, un conejo, una madre, un padre, un hermano que te va a apoyar. Si lo cuentas, si cuentas cómo te sientes, lo que estás pasando, no vas a estar solo nunca. Así que aquí finalizo mi vídeo. Espero que haya podido aliviar el estado de alguien y nos vemos en el próximo vídeo.